Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Diálogos Educativos. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Sara y con ella vamos a conversar, le hemos puesto a esta conversación Escuela, Familia y Aprendizajes más cerca que nunca. Sara, ¿podrías presentarte por favor? Hola Pelusa, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí y muchas gracias a la Fundación Vice por organizar diálogos educativos. Creo que es una linda oportunidad para poder reflexionar acerca de algunos temas importantes. Soy Sara Encinas, soy educadora, docente, enseño en la universidad también y bueno, me he especializado como coach y como consteladora familiar. Trabajo sobre todo temas vinculados a la educación, con docentes y con familias. Sara, ¿cuál ha sido el nuevo rol de las familias en el contexto de la educación no presencial y esta crisis sanitaria? Bueno, creo que sobre todo en este contexto ha sido muy interesante y en cierta medida resulta impresionante el cómo se ha mostrado que el sistema educativo es un sistema. Quiere decir que todo está interrelacionado. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad educativa, decimos, hay una comunidad educativa, docentes, padres de familia, la comunidad, los estudiantes, ¿no? Eso decimos. Bueno, ahora se ha evidenciado. De alguna manera, cuando los estudiantes están en la presencialidad, pensamos de que los padres no están, la familia no están. En realidad siempre están. Siempre cada estudiante, cuando está en el aula, también están sus padres. Pero claro, aparentemente nosotros no lo vemos. En un sentido figurado, podríamos decir, están las familias. Pero con el tema de la emergencia sanitaria, hemos podido visualizar que las familias están, que siempre están. Y entonces, en ese sentido, vemos cómo está entrelazado, cómo está interconectado y cómo necesitamos a las familias para que la educación funcione y para que los chicos puedan aprender. En un sentido figurado cuando están en la presencialidad y en un sentido más, digamos que le hemos visto como una ventana abierta, es ahora con el hecho de que estamos a través de la televisión, del internet, de la computadora. En realidad nunca es posible la educación si las familias no están y dan ahí todo lo que pueden en el sentido para que sus hijos puedan lograr los aprendizajes. Entonces ahora hemos podido percibir y conocer, incluso muchos docentes han señalado que han podido conocer más de cerca quiénes son los padres de estos niños, niñas, adolescentes con los cuales trabajan. Algunos docentes también han dicho, por fin se ve mi trabajo, pero yo creo que ha sido una cosa de ambos lados. No solamente que por fin se ve el trabajo del docente, sino que por fin el docente mira directamente quiénes son estos padres de familia, quién está detrás de estos niños siempre, de estos adolescentes. Así, por ejemplo, algunos docentes han hecho esfuerzos por llegar a las casas y mirar cuando los chicos no cumplían con las tareas. No era que los padres no querían hacer el trabajo, lo que pasa es que habían situaciones de mucha precariedad y ellos mismos, los docentes, se quedaban sorprendidos al acercarse a estas familias y mirar más de cerca quiénes eran. Entonces, ahí esta situación de emergencia en realidad nos ha enseñado esta interconexión y ha significado un esfuerzo enorme para cada familia poder estar junto a sus hijos de la mejor manera posible para poderlos ayudar para que logren los aprendizajes. Esta mirada de respeto hacia las familias y esta mirada de respeto mutuo entre familias, escuela, docentes, hace posible que la educación pueda tener éxito. Entonces creo que esta situación que nosotros podríamos decir que ha sido una situación terrible, que efectivamente es una situación muy difícil y muy dura para muchas familias, ha significado el que podamos trabajar más de cerca, de manera conjunta, podamos mirar a los estudiantes con quienes están detrás, que siempre son sus padres, en la medida que estos padres puedan. Y esto ha significado que las familias se organicen de múltiples maneras. Algunos, obviamente, estando en la supervivencia o en la sobrevivencia, les ha sido más complicado que a otros que tienen de repente más recursos económicos. Y algunos, a veces,
no han podido dar en la medida que quizás se hubiera esperado. ¿Por qué? Porque no pueden, porque no es porque no quieran, sino para que muchas familias significa un nivel de organización, significa atender el hogar, significa atender el trabajo económico también. Entonces nos ha golpeado muy duramente esta etapa, pero también nos ha traído esta posibilidad de mirarnos entre familias, de mirar cómo son las familias, de mirar qué hace el docente, cómo es el docente. Y en esta interacción yo creo que nos hemos enriquecido todo. Eso ha dado por resultado que podamos mirar que es un sistema y que no puede funcionar si una de las partes no funciona. Y eso siempre ha sido así, solo que no lo hemos mirado. Si no funciona la familia, el estudiante no aprende. Si el docente no funciona en una relación de respeto mutuo con la familia, tampoco funciona la educación. Entonces creo que es muy importante que podamos tener claridad sobre este aprendizaje en esta etapa que hoy nos toca vivir. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta una familia para generar un entorno favorable para la convivencia y para los aprendizajes? Si ustedes, papá, mamá, si nos están escuchando, profesores, no tenemos que perder de vista en primer lugar esto que estábamos diciendo de esta mirada sistémica. Es decir, la escuela no funciona bien y no puede haber aprendizajes si no hay esta interrelación del docente con las familias, los padres de familia o quien esté de cuidador, y con los estudiantes. Entonces, de esta manera puede funcionar. Si tenemos esta mirada, entonces el docente solo no puede avanzar. El padre de familia por su lado no puede avanzar. Si el padre de familia se opone al docente, el niño no puede aprender. Entonces, un primer aspecto fundamental para los padres de familia es la comunicación. Tiene que haber comunicación, establecerse una comunicación entre las familias y la escuela. Entonces, de esta manera, si hay una comunicación fluida, de respeto, de escucha activa por ambos lados, entonces es posible que en realidad funcione. Yo puedo tener una expectativa alta de los padres de familia, pero no todas las familias son iguales. No todas las familias son iguales. Algunas tienen mayores dificultades que otras. Algunas no están presentes y eso tenemos que tomar en cuenta. Y a algunas les cuesta mucho poderse sentar con sus hijos y algunos también tienen niveles de aprendizaje más bajos que otros, por lo tanto no va a poderse dar como yo esperaba. Entonces, de ambos lados, puede ser como padre de familia que yo espere que el docente dé montones de cosas que no son posibles porque estamos a distancia. Entonces tenemos que flexibilizarnos y bajar la expectativa. Entonces, uno primero es la buena comunicación y fluida. Uno segundo es la flexibilidad y tratar de bajar esas expectativas a algo más real. Uno tercero, que es muy importante, es el nivel de organización que las familias tienen que establecer al interior de su hogar en la medida de lo que se pueda y tratar de organizarse porque además hay algo bien importante en este momento. No es la primera vez que nos pasa. Es decir, ya hemos vivido un año de esta manera y tenemos muchos aprendizajes. Entonces, los mejores aprendizajes, las familias tienen que ponerlos en juego en términos de su organización para poder organizar lo mejor posible a sus hijos. Y los chicos, las chicas, los estudiantes, los niños, las niñas, necesitan un nivel de supervisión. Y como los niños son distintos unos de otros, entonces algunos van a necesitar más acompañamiento, ojo papá, mamá, y otros van a necesitar menos acompañamiento. Y no porque el hijo es un adolescente, pienso que ya es grande, todavía recordemos que está en formación, por lo tanto va a necesitar que yo dé una mirada, eso es supervisión, que yo dé una mirada cómo está, que esté en contacto con el profesor, o sea, retomar otra vez de la comunicación y ver en qué medida está avanzando o no está avanzando, que provea un espacio dentro del hogar donde haya el mínimo de condiciones, la organización, el silencio, lo que pueda permitirle que pueda aprender. Muchas gracias, Sara. Estaba escuchándote y has tocado varios temas súper importantes que tienen que ver no solamente con los padres, con las madres o los cuidadores, sino también con los docentes. Para poder cerrar y finalizar nuestra conversación, me gustaría que hagas así recomendaciones súper puntuales a padres, madres y cuidadores y a docentes, pero sí muy puntuales como para poder que lo puedan incluir y que lo puedan incorporar en sus rutinas.
En primer lugar, en esta relación del docente con los padres de familia, tiene que haber o tiene que primar el respeto hacia los padres. Hablábamos hace un rato de las expectativas y muchas veces el docente tiene una expectativa de cómo el padre de familia, la madre de familia debe ser, cómo debe educar a sus hijos. Pero cuando hacemos eso, muchas veces nos ponemos por encima de los padres, diciéndoles nosotros somos mejores y te vamos a enseñar cómo tienes que ser. Por lo tanto, es importante que haya esta relación de respeto, así como son papá, mamá, así está bien para nosotros y nosotros nos ponemos al servicio para educar a sus hijos en lo que nos corresponde. Mírennos con buenos ojos. Y de la misma manera, los padres de familia también establecer esta relación de respeto y este permiso para que los hijos puedan aprender, que se lo damos a los profesores. Hay un aspecto importantísimo también que es cómo organizamos el hogar para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan aprender. Entonces hay que proveer un espacio dentro de la casa, mirar cuál es ese espacio y mirar qué es lo que necesita el niño, la niña, el adolescente. Necesita silencio, necesita que la televisión no esté prendida, necesita que la radio no esté prendida. Entonces a este tipo de cosas hay que estar atentos. Lo mismo con respecto a los útiles. Y siempre creo que debe primar aquí esa comunicación que es un triángulo entre el estudiante, el padre de familia y el docente. No para quejarnos, porque la queja no nos lleva a nada, sino para proponer, para preguntar, para decir qué estamos necesitando o qué puede estarle haciendo falta al niño, a la niña. Y eso comunicárselo al docente. Entonces va a haber una respuesta que va a ser muy favorable para todos. Al final lo que queremos es que los niños y las niñas aprendan. Muchas gracias, Sara. Entonces los esperamos en el siguiente capítulo de la temporada Diálogos Educativos.